Ok, espérate. Nosotras somos Ciania y Estrella y el día de hoy estamos haciendo un experimento. Vamos a hablar de K-pop borrachas. How dare you? How dare you? Yo. En este programa no solo vamos a hablar de K-pop, sino que vamos a debatir. Vamos a pelear. Una contra la otra sobre temas bastante populares o temas controversiales que tienen que ver con el K-pop. El tema del día de hoy, 21 versus Girls' Generation. Who's the best one? Cada quien seleccionó un grupo al azar antes de empezar con esto y yo soy Team Sunny Shide. ¡Woo! Y yo soy Team 21. Vamos a debatir sobre quién es el mejor grupo y al final ustedes nos van a dejar en los comentarios quién creen ustedes que ganó este debate. ¡Cruz! ¡Ay! ¡Cruz! Perdón, micrófono. I'm ready. Bring it. Bring it on. Girls' Generation fue el número 1 desde la primera canción que sacó. Sacó una canción a los 3 días, eran número 1. Ok. ¿Y te sientes especial? Sí. Pues déjame te digo que 21 también, con su álbum debut también ganó primeros lugares en no solamente un show musical, ganó 11 premios con su álbum debut. Acá pasaron como 6 días. ¿Cuántos? Y a los 6 días, número 1. ¿Cuántos premios? Muchos. ¿Cuántos? 9. ¿Ja? 9 en un programa, 8 en otro programa. Ganaron chicos de programas seguidos. Porque son la cara de todo Corea. Los coreanos se identifican tanto con sus caras que votan por ellas. Así no funciona. Claro que no. Que tengas muchos fans no significa que tengas las mejores canciones. Eso sí. Ellas tenían un fanbase súper grande porque eran de la SM Entertainment. Pero eso no significa que sus canciones fueran las mejores. Todas sus canciones han sido número 1. Absolutamente todas. O sea, todos los singles que han salido. No todas las. Todos los singles que han promocionado de todos sus álbumes han sido número 1 al menos una vez. Absolutamente todos desde que debutaron. La SM Entertainment se concentró en construirles un fanbase muy grande. Y eso es realmente esa es la razón de su éxito. Claro que no, tienen unas vocalistas impresionantes. Tienen ¿Cuántas? muchas más vocales. ¿Cuántas? Ok, para empezar, Girls' Generation eran 9. Eran 9. De las cuales, como 3 saben cantar. Ahora, 21 no tendrá las mejores vocalistas, pero su concepto es mucho más innovador que el de Girls' Generation. No me puedes decir que no. A ver, estoy hablando. Su concepto está hecho desde el principio para hacerlas poderosas. Que ellas se expresen, para que vayan y hagan lo que se les dé absolutamente la gana sin que nadie les cuestione nada. Y para que aún así salgan victoriosas y triunfen con la mayoría de sus canciones. Estoy hablando de que ellas son niñas buenas y desde el principio fueron entrenadas para ser las novias de todo Corea. Y que no se portaran mal. ¿Y qué tiene eso de malo? No estoy diciendo que tenga de malo. Si a esas vamos, Girls' Generation tiene el nombre Girls' Generation porque la persona que le puso el nombre dijo, les voy a poner Girls' Generation porque estas chavas, esta generación de chavas van a marcar y van a ser las líderes del K-pop en su época. Y eso fue lo que pasó. Girls' Generation son el grupo que vende más discos y más. Si a esas vamos, justo como tú acabas de decir, fueron la nueva generación de su época. En cambio, 21, el nombre, para empezar, se escribe 2NE1. Entonces, No, E-N. 2-E-N. Digo, si vas a alegar. se escribe 2NE1. A ver. NE está por New Evolution, entonces su nombre significa la nueva evolución del siglo XXI. Así que mientras tus Girls' Generation van a ser el supergrupo y las supermujeres de su época, 21 va a seguir evolucionando por siempre. ¿Cómo entonces, en dado caso, cómo es posible que Girls' Generation cada que saca disco es un super hit y 21 no ha sacado un disco en como 5, 10 mil años o algo así? Pues 21 cada que saca disco también es un hitazo. ¿Y por qué no han sacado disco en como 10.000 años? Porque son parte de la YG. YG ¿So? siempre. ¿Sabes? Sí, ok, si sabes un poquito de K-pop, sabes cómo es la YG. Big Bang hizo comeback hasta después de 5 años. Todo el tiempo hay rumores de que 21 se va a separar.
Y nunca hay rumores de que Girls' Generation se va a separar. Pero Jessica se fue. ¿Y eso qué? ¿So? ¿Cómo que so? Eran 9. Girls' Generation y sigue igual de poderoso y sigue sacando hits y todo el mundo la sigue amando. 21 también. Aparte que le dan mucha más promoción a Ciel y a todas las demás, las mandan muy por allá y no les pelan. Y si las pelan es porque Bomb se hace un chorro de operaciones y así, no las pelan por cosas positivas. En Girls' Generation si las pelan es porque están en un drama o están en un musical. Sin embargo, en ellas no están trabajando en absolutamente nada, no sé ni qué están haciendo de su vida. El que sí él esté trabajando en los Estados Unidos es un paso súper importantísimo para el grupo, porque así se hacen más conocidas. Está sacando trabajos en inglés y 21 fue el primer grupo femenino en hacer una gira mundial. ¿Qué están haciendo ellas? Están en Corea siendo la cara de Corea. Girls' Generation, sin embargo, cada que van a Estados Unidos, en cualquier cosa, en SM Town o en los Comic Cons, van y se llena. Si puedes ir a los fan cafés de Girls' Generation y a los de 21, vas a ver que hay infinitamente más fans de Girls' Generation. Exactamente, ahí estás aceptando que Girls' Generation es todo solamente por sus fans, no por su música. Podemos ir a un fan café de Girls' Generation and you're gonna see that most of the people no están ahí porque, nada más porque sí, están ahí porque les gusta Girls' Generation y sus canciones y su música y su baile y su todo. Aparte bailan bien chido. ¿No has visto Into the World? I mean, fue la canción con la que debutaron y... Para empezar se llama Into the New World. Esto fue muy difícil. Hemos intentado muy duro dar los mejores argumentos para poder ganar, porque realmente nos gustan mucho ambos grupos, entonces fue muy difícil. Sin embargo, ustedes van a decir quién fue la persona que ganó esta vez. Por favor, no nos odien. No es que odiamos a ninguno de los grupos, simplemente tenemos que elegir uno. Que yo quiero ganar. Déjenos en los comentarios quién creen ustedes que fue la ganadora de este debate. Queremos que esto sea divertido y como hay un gran debate entre cuál grupo es el mejor, entre Girls' Generation, 21 y por qué deberían ser el mejor, nos parece divertido empezar con esto. Aparte estamos muy ebrios. Pero tenemos a alguien aquí que nos está cuidando y está checando que todo esté en orden, entonces no se preocupen. Muchas gracias por ver este video. Por favor, déjenos aquí en los comentarios sugerencias, qué les gustó, qué no, de qué tema quieren que hablemos el próximo video. Y lo más importante, sugiéranos un nombre. Tenemos algunas ideas en mente, pero la verdad preferimos que ustedes nos sugieran un nombre para este programa. Nos vemos en el próximo video. Y nos vemos toda la semana en Banana Milk Show como siempre. Suscríbanse, compártanlo. Recuerden que nos pueden seguir como Banana Milk TV en Facebook, Twitter, en Instagram. Y también pueden seguir en Snapchat, en CNBB, donde todos los sábados tenemos sneak peeks del Banana Milk Show. Nos vemos